Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría poder encontrarnos de nuevo con ustedes en este espacio donde queremos compartir una buena nueva, una buena noticia. El día de hoy, queridos hermanos, queremos hablar acerca de escuchar a Dios por medio de su palabra. Estamos en este tiempo dedicado a la Biblia y a mí me gusta más llamarle el tiempo dedicado a la palabra de Dios. Porque la Biblia podría ser nada más un libro con letras muertas. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, es una palabra que tiene vida. Porque la palabra de Dios no es algo, la palabra de Dios es alguien que sale a nuestro encuentro, nuestro Señor, que quiere conversar con nosotros en palabras humanas. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda disponer nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar atentamente a Dios en su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos bendecirte y alabarte. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque tú, Señor, eres un Dios cercano, alguien que siempre sale a nuestro encuentro para conversar, alguien que pone su brazo en nuestra espalda, como dos amigos que se encuentran y conversan. Hoy quieres hablarnos por medio de tu palabra, que nosotros podamos atenderte y escucharte a ti, Señor, en tu palabra, y que nosotros podamos atesorar tu palabra, acogerla y encarnarla en nuestras vidas. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como les decía, queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de escuchar a Dios por medio de su palabra. Siempre recuerdo un momento que nosotros vivimos hace mucho tiempo cuando yo estaba aún en comunidades de jóvenes y recuerdo que estábamos con un equipo y con un grupo de hermanos orando y nuestra oración era pedirle al Señor de forma insistente: Señor, háblanos. Señor, queremos escucharte. Señor, manifiéstate aquí en medio de nosotros y háblanos, que nosotros estamos anhelando escucharte a ti. Y nuestra oración era insistentemente, pidiéndole al Señor: Señor, queremos escucharte. Señor, háblanos. Señor, manifiéstate y pronuncia una palabra. Esa era nuestra oración. Recuerdo que ese momento intenso de oración fue interrumpido por un sacerdote hace mucho tiempo. Y él solamente nos dijo: queridos hijos, miren, aquí les traigo para que escuchen a Dios. Él nos entregó una Biblia y nos dijo: escúchenlo. Ahí está Él que les quiere hablar a cada uno de ustedes. Y hoy, que cuando preparaba este tema se me enternecía el corazón, porque definitivamente Dios quiere hablar con nosotros, porque Dios quiere entrar en relación contigo, querido hermano, contigo, querida hermana. Y la forma como Él lo hace es por medio de su palabra. Hoy quiero dividir este tema tal vez en tres momentos. Hablar en primer lugar de la palabra, hablar en segundo lugar de la escucha y hablar en tercer lugar de la relación. Hablemos en primer lugar de la palabra, queridos hermanos. Y queremos entender en primer lugar la palabra. ¿Qué significa para nosotros la palabra en el sentido convencional? Tal como usted, querido hermano, lo comprendió y como nosotros lo comprendimos cuando estudiábamos español. Allá cuando nosotros estudiábamos con el Nacho, ¿se acuerda? Cuando estábamos jóvenes y nosotros entendíamos qué era la palabra. La palabra la podríamos definir como la unión, queridos hermanos, de representaciones gráficas que nos permiten comunicarnos. Cuando nosotros unimos esas representaciones gráficas, vocales, consonantes, eso hace esa combinación de letras o de representaciones gráficas, como le llaman los técnicos, pues eso es lo que produce la palabra. Y la palabra, queridos hermanos, es lo que nos permite a nosotros comunicarnos. La palabra comunica, la palabra expresa, la palabra nos permite relacionarnos, queridos hermanos. Esas son algunas de las funciones que cumple la palabra. Por medio de la palabra usted expresa sentimientos. Póngase a pensar, cuando usted esté enojado, por ejemplo,
¿Qué me enoja a mí que me dejen estos platos y que no los laven? Dice la mamá, por ejemplo, o el papá, que está furioso porque sus hijos vienen y parece que viven en un restaurante y solamente llegan a poner sus platos ahí en el lavabo sin que tengan el cuidado de lavarlos. Y esa expresión de molestia usted lo hace y lo manifiesta por medio de la palabra. La palabra también, por medio de la palabra también usted comunica y expresa gestos de ternura, como cuando usted le dice a su hijo o a su hija: hija, cuánto te amo, hija, cuánto me agrada que tú vayas con esas calificaciones tan buenas en tu universidad, en tu colegio, en tu escuela. Es decir, por medio de la palabra usted es capaz de expresar. Por medio de la palabra usted es capaz de comunicarse. Por medio de la palabra usted es capaz de relacionarse. Cuando usted, por ejemplo, viaja, querido hermano o querida hermana, a un país donde usted no habla el idioma. Yo en cierta ocasión, queridos hermanos, por situaciones de trabajo tuve la oportunidad de estar en Italia y pregúntenme cuánto hablo de italiano, queridos hermanos. Nada, querido hermano. Y entonces yo le preguntaba a las personas cómo me podía regresar yo, porque tomé un bus o un lugar que me llevaba a un lugar céntrico y luego quería regresar al lugar donde estaba alojado. Y yo trataba de explicarle a las personas, querido hermano, eso fue la odisea más grande y lo más difícil. De hecho, en algún momento me perdí, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra nos permite a nosotros comunicarnos, relacionarnos con las otras personas. Cuando nosotros no tenemos la palabra adecuada, es difícil entrar en relación. La Biblia, queridos hermanos, es la expresión de Dios. La Biblia, queridos hermanos, es el logos de Dios. Y cuando hablamos acerca de logos, hablamos de las formas como Dios se comunica con cada uno de nosotros. La palabra de Dios o la Biblia que nosotros encontramos, la Sagrada Escritura, queridos hermanos, no solamente es letra muerta, es letra viva. Es Dios que se quiere comunicar con cada uno de nosotros. El libro de los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, nos habla acerca precisamente de esto. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, queridos hermanos, es aquella persona que también busca comunicarse con nosotros. Dios busca entrar en relación con el hombre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. La Sagrada Escritura, queridos hermanos, es el lenguaje divino. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos la palabra del Padre, que la encontramos en un lenguaje cercano, en un lenguaje humano. Nosotros encontramos el lenguaje divino traducido o expresado en palabras humanas. Eso es lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso, querido hermano, cuando tú vas a la liturgia, y en la liturgia, en toda la Eucaristía, tú escuchas en ese momento de la liturgia de la palabra, tú escuchas la palabra de Dios, tú escuchas que al final el lector, aquella persona que proclama la palabra, dice palabra de Dios o palabra del Señor, porque en efecto, querido hermano, tú estás escuchando la palabra de aquel hombre, la palabra de aquel lector, la palabra de aquel sacerdote, pero detrás de esa palabra es Dios mismo que te está hablando a tu corazón. Porque Dios quiere relacionarse contigo. Hablábamos que la palabra es el medio de expresarse, el medio de relacionarse. Pues Dios quiere hacer eso. Quiere relacionarse contigo. Hay un texto hermoso que lo encontramos en el prólogo del Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra, queridos hermanos, con P mayúscula,
tal como aparece en el texto que hemos leído, queridos hermanos, se refiere a Jesucristo. La palabra con P mayúscula, lo repito, se está refiriendo a Jesucristo, porque Jesucristo, queridos hermanos, es la palabra pronunciada por el Padre. Es la palabra, Jesucristo, queridos hermanos, es el Logos. Ese Logos se puede traducir como verbo, es decir, es una declaración del Padre que genera una acción determinada, porque la palabra de Dios tiene esa fuerza de empujar, de mover. Jesucristo, queridos hermanos, es el contenido de lo que Dios a cada uno de nosotros nos habla. Dios ha querido revelarse y desde todos los tiempos ha querido revelarse como el Dios de amor. En Jesucristo, palabra del Padre, Dios mismo ha querido revelarse con esos gestos de ternura, porque en Jesucristo nosotros escuchamos y nosotros vemos y nosotros palpamos a un Dios que nos habla, a un Dios que escucha, a un Dios que extiende la mano, a un Dios que corre, que abraza, que besa, un Dios que llora por sus amigos. Ese es Dios, el Dios que se manifiesta en la palabra. Por eso la Biblia, queridos hermanos, no es algo. La Biblia es alguien, la Biblia es Dios mismo. En la Biblia nosotros encontramos a Jesús, el Verbo encarnado, palabra del Padre que se manifiesta a cada uno de nosotros. Vamos a detenernos un momento. Les he dicho que he querido dividir este momento de conversación en 3 momentos. En primer lugar, la palabra. En segundo lugar, el escuchar. Y en tercer lugar, la relación. Vamos a detenernos para volver con esos 2 espacios, la escucha y la relación. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de escuchar a Dios por medio de su palabra. Hemos tratado de ahondar en el sentido de la palabra en el sentido convencional, que es el medio por el cual nosotros nos relacionamos, con el cual nos comunicamos. Con la palabra también nosotros expresamos sentimientos, expresamos emociones. Dios, queridos hermanos, también es palabra que comunica, palabra que relaciona o por medio de la cual Dios se quiere relacionar con cada uno de nosotros. Ahora bien, si Dios, queridos hermanos, es un Dios que se relaciona, es un Dios que se comunica, es un Dios que habla, ¿cuál es la respuesta del hombre a ese Dios que quiere hablarle al hombre, que quiere con el cual se quiere comunicar? Dios, queridos hermanos, esa respuesta la vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. Escucha a Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, el Shema, el escucha a Israel, que es el sentido, que es el significado del Shema, es como una de las principales, si no la principal plegaria de aquel judío piadoso, porque el judío piadoso entiende que Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios también quiere comunicarse contigo. Tu respuesta al Dios que habla es la respuesta de escuchar. Y ese sentido, queridos hermanos, el sentido hebraico de escuchar no solamente se limita a acoger, no solamente se limita a oír o no solamente se limita a prestar atención audible a lo que alguien
le está diciendo. El sentido hebraico es acoger. El sentido de escuchar es no solamente atender o percibir, es el sentido de abrir el corazón a la palabra de aquel que nos está hablando. Cuando nosotros decimos, escuchamos, o el Shema, o escucha Israel, lo que estamos queriendo decir es, pronuncia, Señor, esa palabra, que esa palabra quiere ser acogida, quiere ser encarnada en mi corazón. Solamente puede obedecer, queridos hermanos, aquel que escucha. El sentido de obedecer o el sentido etimológico de la palabra obedecer es precisamente ese, obaudiere, porque solamente aquel que escucha atentamente es capaz de escuchar. Dios, queridos hermanos, nos habla, y aquel a quien Dios le habla debe de aprender a escuchar, pero aprender a escuchar, como lo hemos dicho, no solamente se limita a prestar oído, significa abrir el corazón a la palabra, porque solamente aquel que abre el corazón a la palabra y que escucha la palabra puede obedecer esa palabra que Dios pronuncia. Nosotros, queridos hermanos, somos invitados a escuchar la palabra para poder obedecer la palabra, para poder entrar en relación con la palabra. Y aquí quiero entrar al tercer punto de los cuales les he hablado. Hemos hablado de la palabra, hemos hablado de la respuesta a la palabra, que es escuchar. Pero esa respuesta de la escucha que nos abre a la relación, puede ser una relación muerta o puede ser una relación viva. ¿Cuáles son las formas de relación muerta con la palabra de Dios? La palabra de Dios, tú puedes relacionarte con ella de forma decorativa. ¿A qué me refiero con ello? Muchos, queridos hermanos, tienen su Biblia y tienen su Biblia en sus casas. Hay unas Biblias que son hermosas. Yo digo, uy, qué Biblia tan hermosa esta. Pero que solamente está como un adorno decorativo, que sirve nada más como que usted tenga un jarrón en una esquina de su casa, o como que usted tenga una planta en una esquina de su casa, o como que usted tenga un chunche, un armatuste ahí que no sirve para nada, más que para un artículo decorativo. Para algunos, tristemente, esa es la palabra de Dios, un elemento decorativo más en su hogar, como quien tiene un jarrón, como quien tiene un florero con plantas artificiales, muertas, queridos hermanos. Esa es una relación muerta con la palabra de Dios. Hay otros, queridos hermanos, que tienen una relación intelectual con la palabra. Cuando me refiero a una relación intelectual, es la relación de aquellos que buscan en la palabra el dato científico, aquellos que se acercan a la palabra con una actitud intelectual, con una actitud académica, aquellos que se quedan, queridos hermanos, únicamente buscando el dato científico. San Agustín, cuando aún no se había encontrado con el Señor, y San Agustín, que era un hombre, es un hombre súper inteligente, es una de las lumbreras de nuestra iglesia, queridos hermanos, cuando él que caminaba en ese mundo de los filósofos, de los pensadores, y él leyó por primera vez la Biblia, su única conclusión fue: qué libro tan mal escrito, qué libro tan mal escrito. Probablemente porque él, queridos hermanos, que se hundía en ese mundo de la intelectualidad, solamente se acercó a la Biblia no con un corazón, sino con un intelecto únicamente. Dios a ti te ha dado dos potencias, la voluntad y la inteligencia. Queridos hermanos, hay personas que solamente se acercan a la Biblia con la inteligencia, mas no con un deseo de mover, de que esa palabra toque su corazón para que mueva su voluntad.
Cuando el salmista en el Salmo 119, versículo 11, dice el salmista: conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Porque en el sentido más profundo, queridos hermanos, en tu corazón está aquello que mueve tu voluntad. Cuando tú dices, vamos a jugar fútbol y pongámosle, pero pongámosle de todo corazón, es porque tú estás diciendo, pongámosle garra, pongámosle fuerza, porque de tu corazón brota la voluntad, querido hermano. Cuando tú le dices a tu esposa, a tu esposo, yo te amo a ti con todo mi corazón, tú le estás diciendo, yo te quiero abrazar, te quiero apercollar, yo te estoy amando a ti con todo lo que yo tengo. Porque de tu corazón, querida hermana, querido hermano, brota tu voluntad. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero que tu palabra penetre en mi corazón, es porque en el fondo tú te quieres relacionar con alguien, no con algo, querido hermano, no con una letra muerta, sino con una letra viva que puede transformar tu corazón. Y por eso, querido hermano, hay personas que buscan tristemente en la palabra de Dios una relación muerta. Buscar una relación muerta en la palabra de Dios es buscar o relacionarte con la palabra como aquel que busca al portavoz y no a la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Yo conozco a muchos hermanos que dicen, mire hermano, yo voy a ir a la misa de tal hora, a tal sitio, porque en esa misa predica el padrecito fulano de tal. A ese padrecito nadie se le duerme, porque ese padrecito tiene una elocuencia, tiene una facilidad de palabra, tiene unos elementos con los cuales adorna su predicación. Hermano, que a uno lo tiene despierto. Bendito Dios por esos sacerdotes que lo hacen de esas formas, por esos laicos que están predicando la palabra de Dios con esas formas. Pero te quiero decir algo. Si tú te relacionas con la palabra de esas formas, tú no estás buscando la palabra. Tú estás buscando a aquel que te hable bonito. Tú estás buscando al portavoz. Tú estás buscando la elocuencia y no estás buscando la palabra misma. Porque la única que puede transformar tu corazón, querido hermano, es la palabra. No es el portavoz, no es el elocuente, no es aquel que tiene dotes de buen comunicador. Lo único que puede transformar tu vida es la palabra de Dios, querido hermano. Por eso, querido hermano, la única forma de relacionarte y la mejor forma de relacionarte de forma viva con la palabra es la relación existencial, que es cuando tú le llevas a la palabra tu vida, tal como está, con tus tristezas, con tus amarguras, con tus alegrías, con tus éxitos, con todo lo que tú eres. Y tú abres tu corazón a la palabra y la palabra te acoge a ti. Porque la palabra es eso, es una persona viva que te abraza. Porque la palabra tiene vida. Yo solamente quiero compartir y quiero terminar este momento, queridos hermanos, con una palabra que en determinado momento llegó a mi corazón. Un día yo iba bastante cargado y me fui al Santísimo, fui a orar. Y delante de la presencia de Jesús sacramentado yo le decía, Señor, háblame, necesito una palabra tuya. Abrí la Biblia y apareció el Salmo 139. Lo leí con calma. Voy a leer el verso 4 al 5. Dice, aún no está en mi lengua la palabra, cuando tú, Señor, ya la conoces entera. Me aprietas por delante y por detrás y colocas tu mano sobre mi espalda. Mire qué hermosura, querido hermano, qué hermosura de palabra. Dios que conoce su corazón, que en ese momento particular conocía mi corazón y mi necesidad, me dice, antes de que tú pronuncies tu necesidad, yo ya la conozco. Yo te aprieto y te aprieto por delante, te aprieto por detrás. Pongo mi mano sobre tu espalda. ¿Sabe qué hermoso es eso? Porque cuando uno le hace así a alguien, le está diciendo, mira,
Adelante, hijo. Yo te consuelo, yo te apoyo. Todo eso significa, y eso es relacionarse con alguien con una palabra de forma viva. Es cuando tú le llevas tu vida a la palabra para que la palabra te acoja a ti. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que precisamente nos acoja a nosotros en su palabra, que nosotros podamos abrir nuestro corazón a ella. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque tú siempre nos hablas por medio de ella. Te queremos agradecer porque tú siempre te comunicas, Señor, y te relacionas con nosotros por medio de tu palabra. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón de par en par para acogerte a ti en ella, o mejor dicho, Señor, para que tú nos acojas a nosotros en tu palabra. Y siendo acogidos en tu palabra, podamos vivirla y ser encarnados, Señor, y dejar que ella se encarne en nuestra vida. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, queridos hermanos. Hasta pronto.